Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos desde Cali, Colombia, transmitiendo para el primer Congreso Latinoamericano de Investigación, Innovación y Emprendimiento, con la ponencia Innovación en los sistemas de evaluación por competencias. Quiero previamente agradecer pues la asistencia que han tenido todas las personas con nuestra convocatoria. Principalmente enviarle un saludo al señor Juan Arroyo de Ecuador, a Mario Ramos Pérez de México, Limber Paul Cosio, Carlos Aguilar Flores, José Coca Velasco, Valentín Mosquera Flores, el ingeniero Carlos Bayón, presidente del Colegio de Ingenieros de Bolivia, bienvenido a nuestra conferencia. De la Unión Panamericana de Asociación de Ingenieros también están presentes. Tenemos también en sala un saludo cordial al señor Álvaro Giovanni Lituama Agudo, Mario Cosio, Mohamed Ali, Teddy Andaluz, John Charles, Adolfo María Estudillo y Juan Arroyo, pues y tantas otras personas que hemos invitado a esta ponencia y que agradecemos pues estén presentes. Bueno, comencemos entonces en materia. Hablemos un poco de los antecedentes. Hay un año 1996 que coinciden dos hitos. El primero es el año en que la UNESCO hace entrega al mundo el enfoque por competencias. Y coincidencialmente en ese mismo año, estando yo en los últimos semestres de estadística, estaba discutiendo con mi directora de investigación que la medición humanista era eminentemente cualitativa, que no estaba muy de acuerdo con que las calificaciones y las evaluaciones, que de hecho son humanistas, tuviesen un sentido numérico, una calificación cuantitativa. Y efectivamente tuve pues el apoyo y comencé todo un proceso de investigación que hoy les vamos a presentar, el cual años más adelante, en ese mismo año yo no supe que UNESCO profería el enfoque por competencias, que cambió la educación en dos. No lo conocí en ese mismo año, lo supe 4 años después y digamos fue amor a primera vista, porque encontré cómo Evalmax y mi propuesta de hacer una evaluación más cualitativa que cuantitativa se adhería muy bien a todos estos propósitos que a bien la UNESCO consideraba mejorar. Esa investigación, años más adelante, generó, digamos, una metodología completa que a bien hemos llamado Evalmax. Voy a darles una primera definición, pues esta ponencia presenta los detalles de la misma. Vamos a leerla entre todos. Es un proceso metodológico de transformación académica basado en el mejoramiento de la métrica de evaluación, y métrica quiero resaltarlo porque básicamente allí es donde presentamos el proceso innovador. Desarrollando el alcance curricular ajustado a normas de competencia para facilitar la conversión hacia estudiantes competentes para la exigencia y requerimientos de la nueva sociedad. O sea, venimos graduando y titulando buenos estudiantes y ya el mundo, digamos, ha cambiado bastante y ya esos buenos estudiantes necesitamos que sean esos estudiantes competentes. Vamos a mirar un poco cuál es esa diferencia. Bueno, decirles que en el pie de la diapositiva está el dominio de la página pues asociada al modelo para que en adelante pues puedan consultar allí mayor información y si consideran pues hacernos preguntas, allí hay un correo de contacto para que posterior a la ponencia pues consideren hacer sus consultas. Bueno, presentemos Evalmax. Evalmax tiene unos logros en todo este tiempo. Tenemos unas publicaciones internacionales. La primera es en el Foro Nacional de Ciencias Básicas en México. La segunda publicación del modelo
fue en el Seminario Internacional sobre Sistemas de Evaluación efectuado en Colombia por las universidades San Buenaventura y Autónoma. Y estamos en proceso una publicación Latindex en Ecuador y tenemos una invitación a continuar publicando en un journal academics americano. También tenemos con la metodología apoyo a una tesis de pregrado que resultó laureada, pues obviamente no por Evalmax, pero digamos que sí aportamos bastante el método, toda la parte de investigación y el arranque del proceso se aportó con Evalmax. Tenemos también una tesis con máxima nota de maestría en educación con el modelo precisamente de Evalmax. Hemos apoyado 2 tesis doctorales en educación en Ecuador y Colombia y por la metodología fuimos invitados directamente por la ministra Janet Gija, que en ese momento era ministra de Educación en Colombia, y nos invitó a presentar este modelo en el comité gestor y que fuese parte integral del plan decenal 2016-2026 del Ministerio de Educación, el cual quedó como evaluación formativa. Y por último, el logro más reciente, digamos el orgullo nuestro, es la sistematización de la metodología en una excelente plataforma informática que de pronto les presentaremos más adelante, denominada Campus Mar, donde tiene ya todo el modelo, digamos, implementado, todos los algoritmos, y está pues ya en funcionamiento en la red. Bueno, para entrar en contexto, tenemos que, digamos, ponernos de acuerdo en los temas que estamos tratando aquí. Vamos a definir la competencia. La definición de competencia, hay muchas definiciones. Aquí traigo una pues con la que yo estoy de acuerdo: un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes, valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. Digamos que pues allí hay una serie de elementos que componen la competencia. Revisemos un poco. La UNESCO definió que las competencias tienen 5 dimensiones, no solo el saber, sino también el ser, el hacer, el convivir y el trascender. Digamos que pues ahí vamos entrando en contexto. Todo este tema pues digamos es manejado y es conocido desde hace varios años. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Ya con ese contexto y esa estructura presentada allí, de qué pretende o dónde está ubicada la metodología de evaluación, entremos un poco en mayor detalle. Aquí vemos los pasos de la evaluación. Entonces, podemos decir que en una evaluación hay un primer paso, que es la construcción de todas las herramientas, todos los elementos de evaluación. Cualquiera que estos sean, un examen, una presentación escrita, una prueba de producto, etcétera. Y luego, una vez elegida esa estructura o ese instrumento y creado con una pretensión, un objetivo, aplicar esa prueba. Quien la aplica, entonces luego viene la aplicación del juicio de valor, que el docente una vez coge la prueba, revisa, el estudiante validó, no validó, revisó, está de acuerdo, entonces tiene un juicio de valor frente a esa prueba y luego determina una calificación. En este caso le coloca un número ordinal, y ese número ahora representa al estudiante, o sea que el estudiante está representado por un valor. Entonces es un estudiante de 4,5, es un estudiante de 2,8, si la calificación es del 1 al 5, es un estudiante de 7, de 3. El estudiante en el paradigma actual lo representa un valor. Vamos a mirar un poco eso. Ahora revisemos de manera más detallada la calificación, o sea, enfoquémonos allí en la calificación. ¿Cuál es el paradigma actual de la calificación? La calificación, de manera actual, nosotros aplicamos un valor en una escala de 0 a 5 en Colombia. En Ecuador entiendo que es de 0 a 10 y en general es un ordinal, ¿sí? Un ordinal. Luego también
esos diversos valores, esas diversas calificaciones, entonces luego las promediamos. Entonces utilizamos el promedio simple. Luego utilizamos un promedio ponderado por un porcentual y finalmente al estudiante de nuevo todos esos cálculos los representa un valor. Ese es un poco lo que nos ha dejado el químico William Farris, que si pueden notar lo estamos utilizando desde el año 1800, o sea, llevamos cerca de 200 años aplicando este paradigma, nunca lo hemos puesto en cuestionamiento, siempre hemos considerado que funciona. En las investigaciones siempre yo le preguntaba a los docentes, ¿usted por qué califica de la manera que lo hace? La mayoría de los docentes pues no tenían la respuesta, simplemente contestaban pues porque así siempre se ha calificado, o sea, nunca hemos puesto en cuestión si eso todavía sigue vigente, si toda la evolución que hemos tenido en la educación, esto aún funciona, y entonces pues vamos a revisar en ese nivel de detalle si eso está sucediendo frente a lo que propone UNESCO del enfoque por competencias. O sea, si ya nos vamos a enfoque por competencias en la educación y si este paradigma nos resuelve esa situación. Miremos un poco ese detalle. Bueno, aquí tenemos el primer elemento, que es el valor ordinal. Para Colombia es un número del 0 al 5, de 0 al 10, imagínenselo para cada país donde ustedes se encuentran, un ordinal. En ese sentido, este ordinal ya tiene una debilidad presentada, y es que solamente mide el logro, lo positivo, el alcance, lo que el estudiante hizo bien, por un lado. Por otro lado, se queda pendiente lo no alcanzado. En este caso, en el ejemplo, el juicio de valor para el docente en la evaluación o aplicación de la prueba, él le genera un 3,2, y ese 3,2 nos dice lo que el estudiante logró, pero tenemos un 1,8 que es lo que él no logró, y nosotros no estamos tabulando eso. Esa parte de que él no logra o no hace, la estamos perdiendo. Ahí ya estamos presentando una primera debilidad en la calificación ordinal. No tenemos sino un solo lado de la moneda. Revisemos ahora el promedio, ¿sí? ¿Qué podemos hablar del promedio? O sea, vamos a revisar punto a punto si está vigente, si lo que estamos usando lo podemos seguir usando frente al enfoque por competencias. Entonces, revisemos el promedio. El promedio, hacer un promedio implica una pérdida de información, porque estamos sumando y dividiendo, y entonces ahí en la gráfica vemos cómo hay unos logros que el estudiante alcanzó y otros que no, pero nosotros lo estamos promediando y nos da un nuevo valor, ¿sí? Entonces revisemos un poco cuál es la situación del promedio en el uso de la calificación. El promedio, desde sus propiedades, sabemos que es una medida de tendencia central. Si es una medida de tendencia, el promedio nos está diciendo hacia dónde va el estudiante, no nos dice dónde se encuentra. Allí hay, digamos, una nueva dificultad desde lo que significa el promedio como tal. Ahora, también revisando las propiedades del promedio, solo se permite promediar elementos del mismo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo promedio peras con manzanas, pues me da peras con manzanas. Entonces, hay un ejemplo muy claro en los promedios actuales, en el paradigma actual, y es que si un estudiante saca un 1 en ortografía, por decir un ejemplo, y luego le hacen otro examen y saca un 5 en lectura crítica, entonces 5 más 1, 6, dividido 2 da 3, y ese promedio le da para ganar lenguaje. Entonces él gana lenguaje, pasa al siguiente nivel, llega a la universidad y no sabe ortografía. Ese es un poco lo que está ocurriendo ahora por el uso del promedio, que hace que perdamos información y no estemos, digamos, llevando a cabo la contabilización completa de toda la situación del estudiante.
Ahora, otro detalle que de pronto no habíamos tenido en cuenta es que en el promedio es tan importante el valor como las unidades. Por ningún lado encontré en qué unidades está el promedio escolar. O sea, nosotros decimos, este estudiante del promedio del semestre es 3,8, pero ¿qué unidades tiene eso cuando ese promedio es la suma y división de álgebra, geometría, español, etcétera? Y entonces, allí, ¿en qué unidades está? Si yo dijese que el promedio del ingreso per cápita colombiano es 200.000 y yo no le pongo unidades, pues no estoy dando toda la información, porque efectivamente 200.000 es un número, pero yo no puedo decir si eso es bueno o es malo si yo no digo que ese ingreso está en pesos, o está en dólares, o está en euros, ¿sí? Porque allí ya tendría sentido ese 200 en términos de sus unidades. Y vemos curiosamente, o encuentro curiosamente en mi proceso de investigación, que el promedio académico es el único promedio que no tiene unidades. Revisemos ahora un poquito en profundidad ese actuar del promedio. Aquí tenemos un ejemplo del valor promedio. Tenemos 3 estudiantes, vamos a suponer que están estudiando pilotaje y tienen el mismo promedio. Se graduaron, por decir algo, de cálculo 1, todos con 4. Y entonces pasan al siguiente maestro, todos pasaron, pero el siguiente maestro no sabe y supone o presuponemos en este paradigma actual que todos los 3 allí son iguales, porque efectivamente se ven idénticos, todos tienen el mismo promedio. Pero resulta de que revisemos un poco en detalle los elementos de ese promedio. Entonces aquí tenemos que los elementos son diferentes para cada estudiante en este caso, y sin embargo el promedio nos los presenta iguales. Entonces aquí hay un piloto 1 que no tiene la competencia del inglés técnico, lo cual le haría dificultad para acercarse a la operadora y conversar con ella para poder aterrizar el avión. Entonces ese piloto tiene una dificultad distinta al piloto 2 que tiene alcanzadas las otras competencias, pero la de aterrizar todavía no la ha completado. Y el piloto 3 allí sí está bien, pero entonces en relaciones interpersonales no le va muy bien. O sea que el promedio nos disfraza, nos elimina información y no nos permite alcanzar el nivel de detalle que requerimos para seguir un proceso pedagógico, para alcanzar una ruta pedagógica de un estudiante en un nivel alto de detalle. Revisemos entonces un poco ese promedio, cómo nos empieza a jugar malas pasadas. Aquí tenemos 2 ejemplos de 2 carreras, una en psicología y la otra en derecho. Todos conocemos que las carreras y en general el nivel académico se le presenta al estudiante una oferta académica. O sea, cuando yo le ofrezco la carrera de psicología, por ejemplo, le doy una oferta de psicología y en esa oferta él va a adentrarse en una serie de conocimientos que de alguna manera están tipificados para cuando él salga y se titule y salga a la sociedad. Entonces, allí hay una lista para cada uno. Sabemos y hay una realidad que ese psicólogo cuando se gradúa, si bien hacemos como en los pilotos, que todos son psicólogos, pues no estamos definiendo en dónde ellos son diferentes, como el ejercicio anterior. Y realmente ellos salen diferentes, porque de hecho, probablemente por condiciones particulares, por precisiones sociales, gustos, preferencias, talentos, qué sé yo, cada uno asume una directriz o se va sobre una oferta diferente que su compañero del mismo salón y titulado el mismo día y el mismo año y en el mismo proceso. Entonces, pudiésemos decir que por promedio, entonces tendríamos una persona que tuviese más competencias en psicología clínica y menos competencias en psicología organizacional, pero como todo se promedia, entonces él finalmente se titula, porque entre que pierde unas y gana otras, él termina la carrera. Pero no estamos pasando esa información
a la sociedad, decimos psicólogo, y la sociedad define que hay unos perfiles donde él va a desempeñar esa gran, digamos, oferta académica, y igual pues la carrera de Derecho. Esto ocasiona esa falta de información que se le entrega a la sociedad, ha ocasionado una disminución en la credibilidad de la titulación universitaria. Yo aquí coloco un ejemplo, lo que tiene que ver con el modelamiento, y traigo una maqueta de arquitectura, y es un poquito lo que pasaría si a mí me presentan una maqueta y luego me entregan la casa hecha y no tiene 2 ventanas sino 3, y la maqueta me presenta 2 ventanas, o en la maqueta me muestran la puerta por un lado y en la casa real me la ponen por otro lado. O sea, no hay relación entre el modelo y lo que representa. Si nosotros decimos que el título finalmente representa al estudiante y dice que está en capacidad de hacer todas esas áreas del conocimiento para las cuales fue preparado, pero que sabemos que eso no sucede, que él se inclina hacia unas competencias mayormente que otras, y esa información no la estamos dando por fuera. Entonces, cuando socialmente esta persona entra en desempeños y es, digamos, requerido en donde hay competencias que él no completó, pero que en el promedio se las dejamos superar, entonces empezamos a perder credibilidad en esa titulación, y la historia nos dice que hay, digamos, una mala práctica, porque pues yo no estoy de acuerdo con ello, y es una apreciación muy particular, es mía solamente. Google comenzó hace unos 5 o 6 años y determinó que ya no le iba a creer más a las personas con títulos, simplemente las iba a valorar, y si eran competentes para lo que las necesitaba las iba a contratar, y eso ha ido creciendo. O sea, allí hay una lista más grande de compañías que se han ido por esa línea, porque en este paradigma que estamos utilizando nos está ocasionando este tipo de dificultades. Tenemos que resolverlas muy rápido, y pues de alguna manera Evalmax, ahora que lo revisemos, pretende resolver todas estas situaciones de debilidades en esos indicadores que ahora estábamos observando. Bueno, aquí está la parte del promedio porcentual. En este caso, cuando yo digo que hay una debilidad en el inglés técnico, en el aterrizaje, el paradigma actual tiene un valor adicional para calcular ese promedio final, y es la ponderación porcentual. Entonces, si yo dijese que el aterrizar es muy importante y le doy un mayor peso porcentual, entonces allí el promedio me cambia, ya no me salen iguales las situaciones de los estudiantes. Pero ¿qué pasa allí? Este promedio, estamos usando una ponderación, y quiero colocarle un apellido a esa ponderación: arbitraria. ¿Por qué arbitraria? Porque cuando nosotros decimos este resultado es el más importante y vemos la casilla allí de prioridad, entonces le colocamos un valor más grande, simplemente por ser más grande. Nadie me supo sustentar, porque yo le decía, bueno, si le pone 40, pues ¿por qué no suficiente 35? Ya 35 es más grande que 30. No, porque es que si le coloco 35 me sobran 5 y la sumatoria me da 95. Allí ya se vuelve más arbitrario todavía, porque yo tengo que distribuir unos porcentajes que saco del sombrero del mago, que además no son precisos, que no representan nada, y adicional a eso, pues tengo que sumar y restar y luego colocarle valores para que eso pues me dé 100, ¿sí? Porque si no da 100, entonces obviamente la calificación no completa el 5 o el 10 respecto de la ponderación que yo estoy haciendo, y matemáticamente se descuadra el cálculo. Entonces, allí hay una debilidad muy grande en usar una ponderación porcentual, que de hecho nunca he visto que la ponderación sea 35.7225, que uno diría, uy, esa ponderación está calculada y corresponde a algún sentido de representatividad. Pero no, siempre uno ve 30, 60, 65, 10, 12, valores enteros, porque son arbitrarios, o sea, son propuestos por el que considera que eso es prioridad. Ese detalle también, digamos, es un segundo ámbito
de debilidad en el esquema porcentual, en el uso del porcentual en el promedio, porque además pertenece al criterio de alguien, y ese criterio de alguien desde el proceso formativo, como vamos a ver ahora, es lo que yo creo. Entonces yo creo que este estudiante que le está yendo mal, porque yo pondero de tal manera, y entonces luego este estudiante pierde el año, se va para otro colegio y allá le va bien, porque allá ponderan distinto. O sea, no hay una unicidad, ni tenemos aún un sistema métrico que nos cobije a todos, y es como lo que arranca pues en la propuesta UNESCO, y es todo un proceso de homologación y estandarización que mundialmente está agregado en conceptos de calidad, y que efectivamente pues vamos a lograr mejorar toda esta situación y corregir todas estas particularidades. Bueno, ahora digamos que allí vimos la debilidad del ordinal, la debilidad del promedio y la debilidad de ponderar con porcentajes. Entonces, empecemos a resolverlo. Entonces, cuestionemos un poco. Si ya miramos las propiedades de las competencias, ¿qué hora tenemos, perdón? 2:33. Bueno, vamos a acelerar un poquito para alcanzar a presentarles toda la información. Si nosotros miramos las propiedades de las competencias, vemos dos cosas. Hay unas competencias visibles, digamos que visibles habla de la vista, diríamos tangibles para cubrir todos los sentidos, y otras que son invisibles o intangibles. Entonces, ¿qué hemos venido nosotros haciendo? Nosotros hemos venido cuantificando, indistintamente de que la competencia sea visible o no, la cuantificamos, le ponemos un valor. Y eso, tengamos en cuenta lo siguiente: si yo la competencia la veo, o sea, yo hago una prueba de producto, yo hago una observación, ahí yo la estoy viendo con mi vista. La vista es una máquina muy fuerte, el sentido es una máquina muy fuerte, y de alguna manera lo que yo veo, yo lo puedo ponderar o digamos, representar por una cifra cuantitativa. Entonces, si yo coloco mi mano sobre una superficie, yo puedo decir de 0 a 10 cuánto está caliente. Y yo digo, está a 2, o no puedo resistir y poner mi mano y está en 10. ¿Sí? Lo mismo el nivel de luz. Yo puedo decir de 0 a 10, la oscuridad en la mañana es 0, que no hay oscuridad, y en la noche es 10, y pasa por la tarde en un 5 o 6, porque tengo la vista para poder ver y poder cuantificar. Pero resulta de que allí estamos hablando de las competencias del hacer, pero recordemos que hay competencias del ser y competencias del saber. Si yo observo dos personas, con mi vista yo no puedo determinar cuál de esa persona es ingeniera industrial y el otro contador. No se les nota, eso está por dentro, ¿sí? O sea, eso es invisible. Entonces, cuando esa competencia es invisible, yo no puedo cuantificarla per se. Yo tengo que primero identificar si existe o no existe. Y eso empieza a acercarse al juicio de competencia binario de es competente aún no, alcanzó la competencia o no la alcanzó, y empieza a tener más sentido que esté asociado la cualificación a los conceptos de competencia de la UNESCO. Y esta fue la parte que me gustó extremadamente, cuando la propuesta que yo hacía se acoplaba perfectamente a este nuevo enfoque. Ya pues, la manera de evidenciar si existe la competencia o no, decimos evidencia porque necesitamos conseguir una relación causa-efecto única. Los docentes lo hacen cuando hacen una prueba, quieren que haya una relación única entre que el estudiante sabe y que la prueba saque un buen valor, ¿sí? Un 5, como lo venimos diciendo. Entonces les dice, guarden los celulares, Juanito córrase para acá, usted córrase para allá, para eliminar las otras posibilidades de que haya varias causas. A él lo ganó porque estaba al lado de su compañero que le dijo las respuestas. A él lo ganó porque tenía el celular y las consultó en internet. Entonces, no puedo hacer una causa-efecto única,
y elimino todas esas otras causas para poder que el resultado se convierta en evidencia. Y ahí yo ya sé, existe la competencia. Entonces, una vez yo determino que existe, ahora la puedo cuantificar. Entonces, listo. Digamos que así muy rápidamente tenemos un cambio de paradigma, un salto cuántico. Entonces, aquí estamos diciendo, el paradigma actual tiene una escala ordinal de 0 a 5 a 10 y debemos de reemplazarla por una escala binaria 0 o 1. ¿Es competente o aún no? Como dice la OIT, ¿alcanzó el elemento de competencia o no lo alcanzó? ¿Alcanzó el logro o no lo alcanzó? En la parte del promedio, cambiamos el promedio simple por el promedio binario. O sea, promediamos pero ceros y unos, no del 1 al 10, no del 0 al 5, etc. Ahora, usamos un promedio ponderado porcentual, lo vamos a cambiar por un promedio ponderado ordinal, ¿sí? Porque la prioridad, en lugar de yo colocarle un porcentaje, pues digo es primero y ya está. Este es primero, este es segundo, este es tercero, y ponderamos frente a un ordinal que frente a un porcentaje. Luego el juicio de valor, que estamos diciendo 3, 5, 8, es lo que vale el estudiante, lo cambiamos por el juicio de competencia. Y también todo esto nos permite que dejemos de que el estudiante lo represente un valor para que comience a representarlo un perfil. O sea, es psicólogo y el perfil de competencias logrado es de esta área, de esta y de esta y de esta no mucho. De manera que el estudiante pueda darse cuenta de ello y si cuando se va a desempeñar en esa área del conocimiento donde él tuvo, digamos, brechas, pues pueda volver a la universidad, y es lo que propone la UNESCO, el estudio de por vida. O sea, que nosotros todos vamos y volvamos, porque todo el conocimiento va cambiando, entonces necesitamos retornar y volvernos a actualizar. Entonces aquí una nota no nos dice nada, pero sí un perfil, porque el perfil corresponde a, y eso pues ya está todo estructurado. Colombia ha hecho una excelente labor a través de las mesas sectoriales, ya existe una estructura que se llama el CUOC, Conjunto Único de Ocupaciones, que es un referente y que permite echar a andar todo este modelo y que podemos asociar lo formado por lo conseguido frente a unos perfiles en términos de calidad educativa, y eso se llama, como lo vamos a ver ahora, pues un porcentaje o un nivel de conformidad. ¿Qué tan conforme el estudiante está respecto de un perfil? Y allí eliminamos un poco esa debilidad de que este estudiante es un 4,2 o este estudiante es un 4,8. Bueno, entonces aquí ya vemos cómo este es un ejercicio así muy rápido. Esta es una evaluación, una lista de chequeo donde están los elementos y simplemente el docente, que en este caso es el experto, pues determina si el estudiante cumple o no cumple con la determinación que él está revisando, ¿sí? Digamos que allí pues un ejemplo muy rápido, y ya aquí estaría la tabulación. Entonces aquí ya está lo mejor de los dos mundos. Tenemos todos los estudiantes, tenemos toda su cualificación de sí o no y tenemos su cuantificación. Entonces, por ejemplo, vemos el estudiante 1 que tiene un 3,33 y vemos el estudiante 12, el estudiante 13 que tiene también un 3,33, que es el mismo promedio, pero cuando miramos cualitativamente el estilo APA, el estudiante 1 lo alcanzó y el estudiante 13 no lo alcanzó. Entonces allí estamos viendo la totalidad de la información y podemos actuar, digamos, en estructuras, y fácilmente el sistema nos puede incluso de manera automática, o nos presenta de manera automática dónde están las brechas, y podemos devolver en esa microcurrícula a definir cómo resolver esas brechas de ese estudiante y que él vaya alcanzando en el tiempo los estándares y las competencias requeridas. Vamos a mirar una simulación. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. 12:41. Bueno, aquí hay una simulación. Vamos a hacer una simulación muy rápida. Este es un límite ordenal del 0 al 5. Este es el resultado de aprendizaje 1 y hemos determinado que se va a hacer una prueba escrita, una sustentación oral, una prueba de producto y una serie de elementos
pues que vemos que efectivamente cuando se va chequeando si el estudiante va alcanzando o no, entonces se va convirtiendo en una calificación, ¿sí? Esta calificación puede ser al 5, entonces representa un 3.8, ha ganado el examen con 5, ha ganado la sustentación con 5, pero la prueba de producto no la ha completado, y lo que le falta, que decíamos ahora, el 1.2 está representado en la prueba de producto en los elementos 2, 3 y 4, o sea, ya podemos dar esa información con precisión, ¿sí? Aquí tenemos pues que ahí él ya completó. Si esta fue la que no completó y esta tampoco, pues tenemos una nota del 1 al 5, o si es del 1 al 10, pues tenemos la nota representativa, o sea, el modelo es robusto y no necesariamente necesitamos hacer un mundo de cálculos, el sistema lo hace si es que nos vamos a mover y vamos a mandar unas notas que representan ahora sí las competencias y reflejan un perfil hacia otro país. Entonces podemos cambiarle, digamos, la definición del nivel de representatividad del indicador. Ahora miremos aquí un poco el ponderado. Este ponderado es ordinal, todas las competencias tienen el mismo peso, todas tienen el mismo nivel de importancia, y entonces vamos a decir aquí que el estudiante 1 cumple con la 1, el estudiante con la 2, el estudiante con la 3, y así vamos, digamos, colocando en el modelo de simulación como cada una, por ser el mismo peso, entonces porcentualmente ya pesan 14.3325, o sea, ahí ya hay un valor que es el sistema que lo calcula. Yo simplemente digo, esta es primero, ahora yo puedo decir, esta es la más importante, esta es la segunda, ¿sí? Yo puedo organizarlos de manera conveniente y entonces el sistema recalcula los porcentajes, entonces es una ponderación ordinal, donde la competencia 1 es la más importante porque está arriba y el sistema dice que pesa el 25% de toda la calificación, ¿sí? Entonces digamos pues que allí estamos funcionando con una ponderación ordinal. Volvamos a colocar y miremos un poco cómo funciona en un ejercicio de un estudiante. Este estudiante ya se tituló, tiene en el elemento 1 digamos un elemento cumplido, le faltan 2 más, obviamente si los cumple pues entonces va sumando, digamos pues que no los ha cumplido para que la competencia 1 esté débil y allí le falte por alcanzar, pero él ya terminó, o sea, llegó hasta ahí, no la logró. Tiene una competencia 2 al medio, a la mitad, y tiene una competencia 7 que la tiene completa. Ese es el perfil, así se graduó o así terminó la titulación, como queramos hablarlo. Entonces aquí esta ponderación vamos a colocar el perfil básico. Él aquí está con 3,33, esto me pide un punto, aquí está con 3,33, entonces el porcentaje de conformidad con ese perfil es del 67%. Digamos que aquí estamos perfilando en las distintas, digamos, él se tituló y vamos a ver si es psicólogo organizacional o es psicólogo clínico o es psicometrista. Ahí empezamos a mirar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas competencias diferentes. Entonces, si yo priorizo sobre el perfil que yo requiero y él no tiene la competencia, entonces no es elegible. Si yo priorizo sobre competencias que él ha cumplido, entonces él se vuelve elegible. Es un poco lo que les quiero mostrar aquí. Entonces, mira que la competencia 1, él no la tiene y la vamos a poner muy importante. Vamos a poner la competencia 2, que no nos interesa mucho, y la competencia 7 vamos a mandarla al final. Y esta es la que le sigue en nivel de importancia. Esto es un poco lo que propone Balmax. El porcentaje de ponderación no puede ir integrado a la calificación final. Desde el proceso formativo el estudiante tiene que salir competente.
¿sí? La prioridad la puede poner la universidad para revisar su perfil de egreso, pero es la universidad y es su opinión. Pero de pronto su opinión no es lo que necesitan en otra parte. Lo que yo creo que es más importante en otro cargo o en otro perfil, digamos, de desempeño no lo es tanto. Por tanto, yo no puedo integrar dentro del sistema, como lo estamos haciendo ahora, el porcentaje y la nota y que me da un nuevo valor y luego no sé qué él completó y qué no completó. Tiene que dividirse y ser dinámico. Entonces, aquí vemos cómo si yo priorizo una competencia que él no tiene, que es la 1, entonces el promedio ponderado baja, ¿sí? Que es lo que buscamos hacer, como decíamos ahora, con el ponderado porcentual. Allí vamos a colocar este perfil y obviamente al hacerlo al contrario, donde la competencia que sí tiene es la que yo necesito y la competencia que no tiene no me interesa mucho. Un ejemplo es, si yo voy a contratar un jefe de bodega y mis proveedores están en Estados Unidos, de primero yo necesito que él hable inglés y que hable inglés al 100%, porque si no habla inglés no me interesa mucho que maneje CARDES, que tenga bien los inventarios, que maneje toda la estructura de bodega, pues simplemente no me va a tomar ningún pedido, no va a poder traer nada porque no habla el inglés. Entonces para mí primero es el inglés y eso no depende desde que yo lo entrene. La responsabilidad del proceso formativo es que él salga con todas las competencias. Ahora, desde el requerimiento, si ahora yo necesito y mis proveedores son de habla hispana, pues yo el inglés le digo, no, pues habla inglés, qué bien, pero no me importa mucho y lo coloco por allá de último, de 7. En este caso estamos diciendo, lo necesito que hable inglés y él habla muy bien inglés, entonces la competencia 7 que él tiene, yo le estoy dando prioridad, una ponderación ordinal y mire cómo ahora su nivel de conformidad se va al 89%, pues en este ejemplito muy pequeño. Bueno, cerrando ya la presentación, entonces contarles que cuando ya existe una plataforma como Campus Mark que tiene inmerso el modelo de definición de competencias de manera de perfiles, se comienza a hablar de que estamos cumpliendo con la pertinencia. El gobierno colombiano y en general Latinoamérica y la propuesta UNESCO es que haya pertinencia, o sea, que lo que necesite la sociedad resolver se resuelva en la academia y que eso tenga un hilo conductor muy estable y robusto. Como vemos, eso no está pasando en el paradigma actual. Esta propuesta permite eso y aquí estamos presentándoles una plataforma donde pueden convivir el sector productivo y el sector formativo, donde a través de Valmax podemos hacer reconocimiento de competencias, reconocimiento de perfiles ocupacionales con el CUOC, como les contaba acá en Colombia, en cada país es similar, y luego hacer procesos de certificación de calidad de altura ISO 17024, en Colombia es la UNAC, y esta persona, digamos, ya referida con su título académico más con su certificación de ese perfil, pues va a quedar muy competente y se va a poder mover incluso de manera, digamos, geográficamente, porque ese proceso está validado en los acuerdos internacionales en 180 países. Entonces vemos cómo estos soñadores disciplinados que aprenden por toda la vida y pueden a través de una misma plataforma encontrar múltiples contenidos de su preferencia aportados por universidades, instituciones académicas. Aquí tenemos vinculadas las cámaras de comercio de Colombia. Ya en esta plataforma hay más de 2,5 millones de usuarios que están, digamos, echando a andar toda esta propuesta y toda esta apuesta para este nuevo paradigma y crecer la competencia, la competitividad y crecer como sociedad. Bueno, allí pues termina mi ponencia. Estamos a 12:51. Vamos a mirar un poco si hay allí preguntas. Una pregunta. Vale, ayúdame con las preguntas, por favor. Tenemos una pregunta. ¿Sí? Nos dicen,
¿Cómo el promedio afectaría el resultado de aprendizaje en una materia que tiene teoría y práctica a la par? Claro, allí es como lo definamos. O sea, hay que hacer un árbol. Todas las instituciones educativas están haciendo ese proceso de cambio. Estamos cambiando al enfoque de competencias. Estamos estructurando elementos de resultados de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, la teoría, que es el saber, se valida con la práctica, que es el hacer. Si yo evalúo el hacer y la persona cumple con lo que yo le solicito, pues por defecto se valida que él sabe hacer eso. O sea, digamos que en este caso, en procesos de certificación, la ponderación mayor se hace hacia el hacer, porque definitivamente allí es donde se solucionan las dificultades, donde la persona aporta a la sociedad y allí se pondera de una mayor, con una mayor fuerza, con un mayor orden de prioridad. Una segunda pregunta. Dada la complejidad de la evaluación por competencias, ¿considera usted que la evaluación bajo el modelo por competencias puede concentrar la totalidad de las acciones y procedimientos para evidenciar los procesos y logros de aprendizaje? Claro, totalmente. O sea, lo que está haciendo el mundo es yéndose hacia ese gran inventario para podernos estandarizar. Nosotros en el proceso de investigación que llevamos hemos detectado, por ejemplo, que a nivel escolar, en educación inicial, básica primaria, secundaria, educación media, hay alrededor de 20.000, hemos identificado 20.000 elementos de competencia y de hecho completamente razonable que esa persona que se gradúa de 11 no los tiene todos. Entonces, por lo tanto, yo no puedo pretender coger todo eso, sumarlo y dividirlo y decir que él se titula con un 4,8 promedio, cuando lo que yo debería de revisar es un perfil de esas competencias donde él es fuerte y allí yo puedo empezar a diferenciar entre mis estudiantes y les puedo hacer un gran aporte porque empiezo a decirles quién es cada uno desde ese perfil de competencias y esos logros donde ellos son talentosos. Es muy triste, por ejemplo, nuestros egresados de 11 que ni siquiera saben qué van a seguir. Uno les pregunta, ¿y usted qué va a seguir? Y entonces te dan la carrera del papá, la carrera del vecino porque el vecino tiene dinero y entonces están completamente desenfocados y estudiaron 11 años y el colegio no supo quién es, porque estamos tabulando y sumando y dividiendo y sumando y dividiendo y al final le decimos, usted es un 4,8 y él qué hace con ese 4,8. Pero si de pronto le decimos, usted tiene este perfil y ese perfil es válido para... entonces él va a tener más información para poder ir a la universidad y allí asociarse con lo que a él le gusta, donde él tiene su talento. De la misma manera como explicábamos ya en la universidad, la titulación hacemos lo mismo para la parte de la vocación del desempeño o la vocación laboral. Entonces Evalmax permite ese mapeo y permite esa definición con el nivel de precisión que consideremos. ¿No hay más preguntas? Bueno. Yo creo que entonces darles a ustedes las gracias y creo que pues cumplimos con la hora de la ponencia. Cualquier cosa, estamos en evalmax.co y allí pueden enviarnos pues todas las preguntas que ustedes consideren y a bien. Esta ponencia también queda grabada en el mismo link por el cual ustedes accedieron y entonces bueno, esperamos pues todas sus preguntas. Muchas gracias.